Que la paz del Señor esté con todos ustedes y nuevamente juntos para compartir la palabra del Señor. Esta semana quisiera continuar la reflexión acerca del Espíritu Santo, cómo fue desarrollándose en adelante en los acontecimientos de la nueva iglesia. Hay un acontecimiento producto de una reacción de un milagro, de uno de los primeros milagros narrados por Lucas en Hechos que denota la curación del cojo de nacimiento, a lo cual los apóstoles Pedro y Juan son llevados presos y allí son indagados, son castigados para que no predicaran más en el nombre de Jesús y mucho menos hablaran de la resurrección y de los milagros que él hacía o que se hacían en su nombre. Cuando Pedro y Juan son liberados y llegan a estar con los hermanos que estaban orando por ellos, les cuentan todo lo que había acontecido y las amenazas que habían recibido. Y fíjense, en Hechos capítulo 4, si usted quiere leer todo el texto, habla de la oración de confianza y valentía que piden los apóstoles. Pero hay algunos detalles muy interesantes. Dice, por ejemplo, así: en efecto, en esta ciudad, 4:27, se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. En el original dice, proclamar tu palabra con osadía. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Creo que en este tiempo en que seguimos amenazados por esta pandemia y por todas las circunstancias que vienen relacionadas con esta enfermedad y con esta situación tan difícil para muchos, para todos, algo sin precedentes que nos obliga también a nosotros a tomar determinaciones y acciones sin precedentes como creyentes y como iglesia también. Hoy en este domingo 6 de junio estamos también para compartir la cena del Señor, la comunión. Tan difícil se nos hace hacerlo virtual. De hecho, que hay muchos que no aprueban que estas santas cenas virtuales se puedan llevar adelante. Pero lo concreto es que nosotros hoy también, frente a amenazas y a un enemigo invisible y a situaciones que nos sacan de lo previsible y de lo cierto, qué mejor que aferrarnos a la palabra del Señor. Y lejos de huir, lejos de retraernos, lejos de dar oídos a esas amenazas, a esos peligros, pedir al Señor, como hicieron sus discípulos, los primeros creyentes: Señor, concédenos más osadía. ¿Pero para qué? No para nuestro propio beneficio, no para nuestra propia situación, en principio, sino que le estamos pidiendo al Señor poder hablar la palabra de Dios, el mensaje de Jesús, de su amor, de su gracia, de su salvación para todos, con más valentía, con una osadía tal que pueda trascender los límites de la pandemia, los límites de la soledad, los límites del aislamiento o del distanciamiento social. En muchos lugares ya se están liberando los controles, se pueden empezar a tener reuniones, como pasa aquí en Río Grande, en Río Grande, en ámbito de amistades y de familias. Pero esto que no nos distraiga. Sabemos que no va a ser igual. Entonces deberíamos preguntarnos como iglesia, como creyentes, ¿qué osadía tendremos
¿Qué pasos vamos a seguir adelante para en esta nueva etapa que nos toca llevar con confianza, con osadía, con valentía, con denuedo, el mensaje del Evangelio a aquellos que no tienen a Jesús en sus corazones, que obviamente están viviendo esta situación de maneras muy tremendas, muy tristes? Pero nosotros sí tenemos un mensaje que dar, que Jesús no está muerto, que Él vive, y que pase lo que pase, Él está con nosotros, Él está contigo. Él está allí presente en toda la necesidad y aún en la soledad que ha llevado a muchos esta pandemia y esta reclusión o este aislamiento, como también en muchos casos esta soledad, este aislamiento ha llevado a tener que estar solos con uno mismo o compartir en familia más tiempo que el que estábamos acostumbrados. Y eso ha llevado a muchas dificultades. Como hay otras pandemias que están surgiendo, como la pandemia que de hecho estaban, ahora se exponen más, el femicidio. Por eso, hermanos, como iglesia tenemos un poderoso mensaje que compartir, que es que Jesucristo es el Señor y el Salvador, y que Él nos conceda en esta mañana las arras de su Espíritu Santo para anunciar con denuedo y con total valentía el mensaje del Evangelio, que Jesús es el Señor. Que Dios les bendiga, que tengan una excelente semana y quedémonos pensando en esto. Señor, unidos en oración, que la presencia de tu Espíritu Santo nos llene, nos renueve para hablar con total libertad tu palabra. Que el Señor les bendiga.